Un ejemplo clásico, cómo se construye desierto. Era un suelo cubierto, era cubierto, quedó, entre comillas, un poder residual. Existía aquí en este espacio un ganado. La mierda de vaca perdió toda la posibilidad de descomponerse por la vida. Está momificada la mierda de vaca. Sin embargo, algunas gramíneas tratan de rebrotar. Dos tipos de gramíneas diferentes. Posiblemente, estas dos gramíneas estaban contenidas en la mierda de vaca de la vaca que estuvo recibiendo algo de pasto aquí. Posiblemente. Aquí hay una memoria. La memoria de quién estaba aquí y la memoria de la destrucción del suelo. Observemos, no queda nada. Quedan puras arcillas, suelos totalmente deteriorados. La materia orgánica no se descompone, se mumifica. Las hojas quedan mumificadas. No hay descomposición, solamente hay minerales. Lo básico. No basta tener materia orgánica y minerales, es necesario el elemento fundamental para la construcción del suelo. En las relaciones químicas, fundamental es la biología. Es la relación de la biología y de la química lo que me hacen que el suelo evolucione a mayor o menor velocidad. Aquí tenemos entonces un caso de una regresión. Aquí estamos. No caminamos hacia una coevolución, sino que involucionamos, retrocedemos. Esta es la manera como el ser humano hace retroceder aquello que la naturaleza no es capaz de hacer. La única especie que hace con que los procesos retrocedan es la especie humana. Hay procesos que pueden ser considerados de forma natural retrocesos, pero son manifestaciones como temblores, maremotos, volcanes. Esos son fenómenos profundos de transformaciones de la naturaleza. Pero estas transformaciones es totalmente de ignorar cómo un suelo se forma, cómo hay que conservarlo. Esta es realmente la construcción de un pensamiento totalmente estéril, un pensamiento totalmente erosionado. Nosotros somos el reflejo del suelo. Esto nos está mostrando este pequeño cuadro que tenemos aquí. La plasta, como dirían muchos, de la mierda de vaca se niega todavía a ser incorporada porque no tiene microbiología. Tenemos entonces aquí la costra. Y fantástico, la propia costra es la única que conserva algunos micelios de algunos hongos que intentan sobrevivir. Un poco de humedad, un poco de oscuridad, un poco de esperanza. Lentamente se va construyendo agujeros, posiblemente de algunos coleópteros, de algunos insectos de vía subterránea, los empiés. Mire que el único lugar que existía un poco de esperanza de vida era debajo de la mierda de vaca. Debajo de la mierda de vaca se oculta la posibilidad de el rebrote de la vida. Y aquí está el ejemplo. La mierda de vaca permite entonces la reconstrucción. Hay agujeros y comienza a reconstruirse nuevamente suelo. Así es que gradualmente se construye el suelo. Aquí debemos de esperar unos 200, 300 años para ver nuevamente la formación de una capa que sea para un cultivo. Sin embargo, si tenemos conocimiento sobre las técnicas, podemos acelerar este proceso. El problema no es tecnológico, el problema es con qué conocimientos, con qué valor agregado vamos a decidir cómo reconstruir. Es una cuestión de tiempo natural y de tiempo tecnológico.
de tiempo natural tendríamos que esperar mucho tiempo. Con tiempo tecnológico tenemos que tener valor agregado para saber qué hacer. Esos son los desafíos con los cuales nos enfrentamos cuando hacemos la propuesta de la agricultura orgánica. Son desafíos que la naturaleza nos muestra. Aquí vamos caminando. ¿Y qué vamos caminando? Vamos viendo cómo se forman las costras. Estas costras que se forman aquí son costras que nos indican que abajo el suelo está adensado. Estas son costras que se forman porque el suelo perdió totalmente su estructura. No hay un andamio biológico, no hay un andamio relacionado con la materia orgánica que lo sostenga. La materia orgánica, reaccionando, combinándose con la biología, forman el esqueleto, la estructura del suelo. Aquí la hemos perdido totalmente. Entonces vemos las costras, vemos la formación de costras. Estas costras cada vez se van formando más grietas, más profundas, por la falta de la cobertura del suelo. La importancia de cubrir el suelo, la importancia de entender todos estos procesos para aprender a amarnos. Quien se ama, conserva el suelo, lo quiere. Estas son costras del deterioro del suelo. Es así también como la agricultura industrial en muchos campos deteriora los suelos y los lleva a este desierto. Porque cuando entra la mecanización no hay cobertura del suelo, los suelos se pulverizan, tapan los poros, al tapar los poros los suelos quedan más densos, al quedar más densos no penetra el agua, no penetrar el agua se encharca, al encharcarse el agua se evapora y forma las costras. Es así el ciclo de la destrucción. Formación de costras, adensamientos, pérdida de materia orgánica, no hay posibilidad de instalación de la vida. Los suelos entonces se van a volver cada vez más pesados, van a exigir cada vez más máquinas pesadas y cada vez vamos profundizando el problema. Esto es entonces el mapa de la destrucción. Aquí vamos viendo, al formarse esas costras, hay una mayor evaporación de agua. Al existir una mayor evaporación de agua, por el impacto del sol, suben los sales y el futuro de esto es que comiencen a aflorar sales. La sal se va acumulando. ¿Cómo se acumula la sal? Los suelos están sin protección, se muelen, se taponan, pierden estructura, no hay materia orgánica activa, no hay biología, llueve, viene el sol, evapora, la sal sube. Es así como se construyen los suelos salinos. Los suelos salinos se construyen por el mal manejo de la tecnología. Molemos el suelo, ese suelo molido recibe agua, al recibir agua el suelo molido, las partículas tapan los poros más grandes, el agua no infiltra, se queda en la superficie, se evapora, se forman costras y al evaporarse la sal sube y comienzan a formarse las costras de sal. Es así como se construye el desierto. Este es el mapa de la destrucción. Esta es la unión de las piezas, queda la memoria de lo que era el suelo. Esos son los desafíos de la agricultura orgánica. El primer paso en la agricultura orgánica es entender eso. Si nosotros entendemos todo este proceso, si entendemos todo este ciclo de la destrucción, podemos comenzar a entender aquí. Y si comenzamos a entender aquí, comenzamos entonces a entender cómo reconstruir. Y cómo reconstruir entendiendo la importancia de la cobertura, de la materia orgánica, de la microbiología. Y entonces aquí vamos a tener cada vez más amortiguación. La materia orgánica amortigua. Al amortiguar, el agua se conserva, no se evapora. Al no evaporarse,
el suelo comienza a recuperar su estructura, más blandito, mire, más blandito, más blandito. Claro, hay humedad, más oscuro, se formó suelo más oscuro, ya comienza a ver. Pero esto lleva su tiempo, esto tiene su ritmo propio. La naturaleza tiene sus ritmos propios, la tecnología tiene otro ritmo. El ritmo de la tecnología destruye los suelos porque no sabemos decidir. ¿Y por qué no sabemos decidir? Porque carecemos de valor agregado. Tenemos altas tecnologías sin valor agregado. Valor agregado generado a partir del saber, y el saber genera el valor agregado que se llama conocimiento para decidir sobre una tecnología. La tecnología no es mala ni buena, pero ella produce impactos. Dependiendo en manos de qué tipo de sociedad está, destruye, como también puede hacer libre una sociedad. Actualmente la tecnología es de subyugación, sometimiento, es de dominación. No es una tecnología agroindustrial que libera, esclaviza.